Muy bien, muy buenos días, ¿cómo están todos? Antes de empezar, les pediría de favor que pusieran su celular, acuérdense de poner su celular en modo silencioso, ¿no? Yo voy a checar que lo tenga en modo silencioso, sí lo tengo también en modo silencioso. Bien, pues entramos hoy a la al último de los ejemplos acerca de la redención, casos directos de la redención del Señor. Entonces, antes de eso vamos a comenzar con una oración para que Dios guíe el estudio. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio. Te damos muchas gracias porque pudimos llegar y porque tú nos guardas en todo momento. Te queremos pedir, Señor, por las personas que no pudieron venir, muy especialmente por las Giver, por las dos chicas, Señor, por Iliana y Andrea. Te queremos pedir, Padre mío, que tú las bendigas, las guardes, Señor, muy especialmente a Ile, Dios, guárdala mucho en esta enfermedad, permite que ella pueda salir bien adelante, Señor, y sobre todo para poderte agradecer por todo lo que haces en nosotros. Te queremos pedir que tú hagas todo este trabajo, guía, que la transmisión no falle, Señor, que los que se van a conectar vía remota pueda llegarles este mensaje, y muy especialmente, Dios, pues que tu espíritu pueda llenar nuestros labios, porque como ha dicho Miguel muchas veces, nosotros no somos nadie para poder hablar de esto. Pero Señor, si estamos guiados por tu Santo Espíritu, tú puedes tocar los corazones de todos, edificarnos, enseñarnos, Señor, que es el propósito de esta reunión. Te queremos pedir todo esto, te damos gracias, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hoy es el pasaje más largo que habla acerca de este grupo de personas que son los marinos. Dice, bueno, nosotros no tenemos a lo mejor mucha relación con estos marineros, pero de alguna manera sí tenemos mucha relación con toda la situación que ellos viven y por la prueba que enfrentan. Nosotros siempre que salimos a nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, siempre nos vamos a enfrentar a retos. A lo mejor no tan obvios como el hecho de enfrentarte al reto de ir al mar, ¿no? Al mar abierto. Y bien, vamos a leer qué nos dicen estos 10 versículos. Es el Salmo 107, les repito, es el Salmo 107 de los versículos 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. Bien, aquí tenemos este último y cuarto ejemplo directo de la redención. Y aquí se nos habla de estas personas que se van a encontrar una gran tormenta. Tenemos en la Escritura varias referencias a diferentes tormentas. Se acordarán una de las más famosas, la tormenta del barco de Jonás, ¿no? Se acordarán también la tormenta del naufragio de Pablo, que por cierto Pablo menciona esa tormenta, o quizás otra tormenta, cuando habla de las penalidades que ha sufrido, y entre las penalidades no solamente son los ladrones, sino también los naufragios, ¿no? Y entonces podemos tener, por ejemplo, a los discípulos que también sufrieron una tormenta de menor escala, pero finalmente una tormenta de acuerdo a la embarcación que ellos tenían, esa barquita, pues una tormenta grande, ¿no? Y bien,
Aquí dice, habla de los que descienden al mar. No tiene ningún aspecto más que ustedes saben. ¿Por qué dice descienden al mar? Porque generalmente el mar es el nivel cero. Físicamente, cuando alguien va al mar, generalmente va de una altitud mayor y llega al mar, desciende al mar. Y además dice, ellos hacen negocios en las aguas, porque se refiere, ellos descienden al mar y ahí hacen sus negocios. Eso se refiere a la forma que ellos tienen para vivir. Ajá. Los barcos, desde tiempos inmemorables, ha sido la forma que han tenido los hombres y prácticamente la forma principal, hasta podríamos hablar del siglo pasado, en donde ya empezó a ver la aviación, pero anteriormente los barcos era la forma más importante de las personas para poder trasladar mercancías y trasladarse ellos mismos a través de grandes distancias y con mayor eficacia, ¿no? Era mucho más lento trasladarse por tierra que por mar. Ajá. Y de hecho les estaba platicando a mi familia, hay un libro de Julio Verne, poco conocido, que se llama París 1900 o París siglo XX. Y una de las cosas que habla Julio Verne de 100 años al futuro, haciendo la referencia a ese libro en 1960, es supuestamente la fecha en la que acomoda Julio Verne esa historia. Y él nunca menciona aviones porque pues no los conocía y nunca se hubiera imaginado que los aviones eran el principal medio de transporte. Él hablaba de grandes transatlánticos muy veloces, que era la forma como los hombres surcaban los océanos, ¿no? Entonces, podemos ver con esta idea cómo era importante este medio de transporte, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, si nos vamos al capítulo de Ezequiel, el capítulo 27, que se nos habla del juicio de Tiro, fíjate que ese capítulo es muy interesante, pues no solamente te habla de ese juicio y lo puedes ver con respecto al juicio que pueda venir pronto en nuestro mundo, sino también te habla de cómo era la vida marina y cómo era la mercadería en ese entonces, y es muy detallado qué se vendía en qué, ¿no? Hablaba de diferentes costas, ¿no? Y diferentes productos. De esa manera podemos ver que se transportaba oro, se transportaba plata, piedras preciosas, metales útiles como el hierro, como el níquel, como hasta animales, dice que hasta pavos y monos, y hasta telas, comida, esclavos, hasta esclavos se venían, ¿no? Y bien, pues podemos ver que en aquel entonces se comerciaba todo esto desde aquellos puertos de Fenicia, que ahora es Líbano, hasta lo último que se conocía del mundo, que era España, Tarsis, ¿no? Y bien, ahora imagínense un poquito cómo en esta época que se escribió este salmo, por aproximadamente el año 1000 a.C., de 1000 al 600 a.C., no tenemos una idea exacta. Pero imagínense cómo han de haber sido el oficio del marino. Podemos poner ejemplo una nave fenicia. ¿Quiénes eran los meros de la navegación en esos tiempos? Desde el año 1000 a.C., los fenicios. Se piensa que inclusive hasta los fenicios circunnavegaron África, se piensa hasta eso, ¿no? Y ellos llegaban comúnmente en sus rutas hasta España, hasta el puerto de Cádiz. Y bien, podemos ver que estas naves fenicias eran impulsadas por remos, pero también eran impulsadas por grandes velas. Y eran muy avanzadas para la época. Aproximadamente eran naves que medían de 20 a 30 metros de eslora. Podían transportar hasta 100 toneladas de mercancía. Y la distancia mayor que cubrían era una distancia que era de, como les decía, de Tiro a Tarsis. Aproximadamente eran como 4.600 kilómetros y lo hacían en 50 días, si es que no paraban en diferentes puertos para cargar y descargar, ¿no? Bien, eran condiciones muy distintas. En aquel tiempo no tenía ningún instrumento de medición. No tenían los sextantes o las brújulas, estoy hablando antes de Cristo, ¿no?
Así que ellos tenían únicamente que confiar en su vista y en su experiencia, en el conocimiento profundo que ellos tenían del cielo, de las estrellas, de la ubicación del sol, en el conocimiento profundo que ellos podían tener de los vientos. Ellos tenían que ser muy sensibles del viento y muy orientados en ese sentido, en sus conocimientos que tenían también de las corrientes marinas, que también ayudan a la navegación, ¿no? Así que nos encontramos un hombre con mucha experiencia, con muchos conocimientos, con poca tecnología, pero al tener poca tecnología, eso de alguna manera los hacía depender más de las situaciones naturales, de los elementos naturales. En pocas palabras, los hacía depender más de lo que Dios les proveía, tanto sus sentidos como también los diferentes fenómenos naturales, la posición de las estrellas, la posición del sol. Podemos ver en nuestra vida cómo se ha modificado esta situación y cómo la tecnología, no es mala la tecnología, gracias a Dios por la tecnología, pero también nos hemos dejado de ser menos dependientes a lo natural que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, nuestros horarios de trabajo. O sea, antes empezabas tu trabajo con el sol y terminabas con el sol. Ahora no, es indistinto. Ahorita podrían ser las 9 de la noche en este lugar, podrían ser las 4 de la tarde. No nos damos cuenta porque esta luz no nos deja, o sea, es lo mismo para nosotros en un sentido, ¿no? Bien, ellos estaban más al tanto de lo vulnerable y por eso de alguna manera tenían más temor a todas esas cosas, a que les fuera bien. Ellos utilizaban sus religiones paganas invocaban a sus dioses para que les diera un buen recorrido y pudieran llegar al puerto que deseaban, ¿no? Bien, hasta ahí todo va bien y va un poquito la información de cómo era en estos tiempos esa navegación. Ahora, viene un punto muy interesante en el versículo 25. Estos hombres conocían las maravillas de Dios en las profundidades. Por eso les hablaba de que ellos estaban más al tanto de los vientos, de las corrientes, de tantas cosas, ¿no? Porque no tenían esa tecnología. Sin embargo, dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Habló, Dios habló. Es decir, Dios con su palabra hizo levantar una gran tormenta. Y al decir habló, nos está diciendo que esta tormenta no era obra de la casualidad o de la pura interacción de las condiciones naturales, sino que al hablar Dios dice, esta tormenta fue ordenada, planeada y levantada por el Creador. Y si la levantó el Creador, entonces quiere decir que esta tormenta tenía un propósito en la vida de estas personas que estaban en esta embarcación. Así como Dios en este salmo habla y levanta una tormenta, muchos años después Jesús habló y apaciguó una tormenta. ¡Qué impresionante! A veces Dios nos habla y Dios permite las tormentas en nuestra vida y no solamente las permite, las ordena. Pero también el mismo Dios, hecho hombre, puede apaciguar esas tormentas. En Lucas 8, 23 al 24 dice, pero mientras navegaban los discípulos, Jesús se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, o sea, se inundaban y peligraban. Y viniendo a él le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Bien, volviendo al relato del Salmo 107, en este relato Dios hizo levantar un fuerte viento que encrespó las olas, de tal manera que provocó una grave crisis en la embarcación. Como decía, mucha gente puede pensar que todos estos eventos, como estas tormentas, son eventos fortuitos,
¿Que por qué se hicieron? Pues porque interactuaron ciertas condiciones, humedad, presión, etcétera, etcétera, posición de la Tierra con el... Ahora sabemos muchas cosas, ¿no? Sin embargo, nos quedamos muy cortos si pensamos así. El hombre, por ejemplo, dice, bueno, y establece, la temporada de los huracanes va a ser este año de mayo a noviembre. Y más o menos podemos predecir que va a haber tantos huracanes fuertes y que más o menos se van a dar por estas zonas. Pues sí, pero de eso nada sirve porque realmente solamente Dios sabe cuáles huracanes se van a levantar y a dónde van a pegar. Así que con toda la tecnología con la que podemos leer el día de hoy todos estos eventos naturales, de todas formas, Dios está presente y Dios tiene un propósito en cada tormenta. Dios tuvo, por ejemplo, un propósito de juicio y redención en Nueva Orleans hace 15 años que hubo una tormenta. Tuvo que caer esa tormenta que nadie lo sabía una semana antes, en un lugar en donde Dios tenía que juzgar el pecado. Y en un lugar en donde Dios tenía que hacer un trabajo de juicio y de redención. Así que, a pesar de nuestra gran tecnología y que podemos leer y predecir muchas cosas, ¿sabes? Dios sigue al control. Es impresionante. De la misma manera, haciendo una comparación con nuestras vidas, nosotros sabemos, por ende, que pueden venir retos en nuestras vidas. Sin embargo, no sabemos con exactitud en un futuro cuáles retos puedan venir a nosotros. Sabemos que el hecho de tomar ciertas decisiones nos lleva a tener riesgos. El decidir aceptar un trabajo, el decidir casarnos, el decidir tener un hijo, el decidir entrar a un ministerio que Dios te esté llamando, aún el entrar a diversas etapas de tu vida, la vida adulta, la vejez, conllevará sus retos y crisis. Sin embargo, ninguno de nosotros sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar. Y gracias a Dios por esto, porque todo esto nos llevará a depender de Dios. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con confianza, pero sí nos alerta de que tan solo el seguirle es un reto, porque nos llevará a enfrentar dificultades. Estos marineros están vueltos locos. En esta crisis, ellos suben a los cielos y descienden a los infiernos, tal como lo dice el versículo 26. Y sus almas se derriten con el mal. Sin duda alguna, esta tormenta para ellos es algo más fuerte que lo normal. Es algo más fuerte de lo que ellos conocían. Estos marinos no es cualquier tormentita, ellos sabían de las tormentas, no es cualquier marejada. Estos marinos, se habla aquí en el pasaje de que son expertos en lo que hacen, como lo decíamos. Ellos conocían muy bien los cielos, conocían muy bien los vientos y las corrientes marinas. Pero tradicionalmente también eran expertos en las profundidades del pecado. Estos marineros le daban rienda suelta en cada puerto que ellos tocaban. Así que sin duda alguna este sangoloteo gigantesco que ellos sufrieron, en donde descienden súbitamente y pareciera que se hunden en un abismo, toca la puerta de sus conciencias, los acerca a la muerte, a la posibilidad de morir, y además toca la puerta de sus conciencias cargadas y les hace tener, por lo tanto, mucho miedo. En esta crisis fuerte, aquellos hombres expertos, hábiles para escalar mástiles, para poder estar en una orilla del barco, tambalean como borrachos. Y toda su experiencia y conocimientos, que es mucha, es inútil. Y ¿sabes qué? También esto nos recuerda a muchos nosotros. Porque nosotros, como los marinos, también somos realmente expertos en lo que hacemos. Muchas veces somos expertos en nuestro trabajo. Los años nos han dado experiencia en lo que hacemos.
en la forma como nos llevamos con los demás, como hacemos nuestros negocios en las muchas aguas, ¿no? ¿Y sabes qué? También nos volvemos un experto en el manejo de nuestro pecado y en el manejo de nuestros malos hábitos. Nos pensamos que podemos sin ningún problema domesticar la maldad que hay en nosotros, controlarla. Pensamos sin ningún problema que podemos domesticar la mentira. Ay, es una mentirita, no nos va a pasar nada. Que podemos domesticar la codicia, que podemos domesticar la lujuria, que podemos domesticar muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano Dios permite una situación en tu vida que se sale del control. Así que benditas tormentas que vienen a nuestra vida porque nos enfrentan con nuestra verdadera condición vulnerable. Ajá. Y es en este punto, fíjate, en el versículo 26 ellos dicen, entonces claman a Jehová en su angustia y los libre de sus aflicciones. Llegamos una vez más, como en los otros 3 casos, al punto de inflexión, en donde cambia la prueba porque ellos deciden voltear a ver a Dios. Y es precisamente las tormentas en nuestra vida lo que nos llevan a clamar a Dios. Porque estos marineros se agotaron sus recursos, ya no sabían qué hacer. Ajá. Nos acordamos mucho de los marineros, tanto en el naufragio de Pablo como de Jonás. Acuérdense los marineros de Jonás. Ellos hicieron todo para poder sacar adelante la embarcación y no pudieron. Después cada uno de ellos invocaron sus propias creencias. Aquellos dioses en los cuales en el puerto ellos decían que confiaban mucho, en medio del sangoloteo, en medio del mar así en tempestad, y viendo que no contestaban, entonces pues ellos dijeron, no sabemos qué hacer, agotamos todos nuestros recursos intelectuales, físicos y hasta religiosos. Entonces voltearon al Dios verdadero. Eso es lo impresionante. Dios trae las benditas tormentas a nuestra vida para agotar nuestros recursos y voltearlo a ver a Él. Ahora, desgraciadamente por nuestra necedad, muchas veces no es la respuesta la que tenemos, la de voltear a ver a Él. En el caso, tenemos 2 tipos de respuesta, y la Biblia habla de 2 casos, en los 2 casos que estamos hablando. En el caso de los marineros de Jonás, ellos clamaron a Dios y les dio resultado y temieron a Dios. En el caso de los marineros del naufragio de Pablo, ellos estaban sin esperanzas. Ellos escucharon la palabra de Pablo, de Dios a través de Pablo, y aún así siguieron muy temerosos, con el alma en un hilo. Y además en su maldad y en su egoísmo, porque en la primera oportunidad querían escaparse y dejar morir a toda la embarcación. Desgraciadamente ese gran quebranto no cambió sus vidas. ¿Y tú cómo estás reaccionando a las diversas tormentas en tu vida? ¿Está esto trabajando en tu vida para poder conocer mejor a Dios y depender más? ¿O sigues pensando que hay recursos y te encaramas a lo que a lo que estás haciendo en tu vida? Ajá. Estos marineros de Pablo, esa tormenta no hizo nada en sus vidas. ¿Sí? Finalmente Dios cumplió su promesa y los llevó vivos, pero desgraciadamente perdieron una gran oportunidad de conocer al Dios vivo. Bien, es en este punto de inflexión donde donde a los marineros se le acabaron sus recursos, dejan su conocimiento, su experiencia y sus ideas a un lado, y entonces acuden a Dios. Y Dios, en su bondad, no deja esperar su respuesta. Es decir, su respuesta llega luego. Y aquel que con su poder trajo esa tempestad, con su mismo poder calmó las olas y están apaciguadas. Me encanta cómo el libro de Job y el mismo Dios declara este poder que tiene sobre el mar. Y habla aquí en Job 38 del 8 al 11. Dios le dice a Job, ¿quién encerró con puertas al mar?
cuando se derramaba saliéndose en su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Si Dios hace esto con el mar, ¿qué no hará con las diversas problemas y dificultades y temores que tenemos? Así que en el versículo 30 habla de que los marineros se alegraron, y esto me recuerda mucho a Jonás 1:16, que dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando comprobaron el Dios poderoso, el Dios que tiene poder sobre el mar y sus olas, entonces ellos se alegraron e hicieron votos a Dios. Lo mismo vemos que pasó con estos hombres que estaban siendo redimidos. Vieron la respuesta de Dios en sus vidas, vieron cómo calmó los vientos tempestuosos y las olas encrespadas por un mar de tranquilidad, y entonces se alegraron. ¿Sabes? Muchas veces en nuestras pruebas podemos decir, híjole, la libró, gracias Dios, pero eso no sirve de nada si no en tu vida tienes una nueva actitud y tienes un cambio en tu relación con Dios. Hemos hablado mucho acerca de los votos o las promesas, y ciertamente no te vas a salvar por tus votos o tus promesas, como tampoco vas a prometer algo, como dice Eclesiastés, que a la mera hora no cumples, porque eso te condena. Sin embargo, automáticamente un corazón agradecido va a hacer votos de consagración a su Dios, y Dios quiere que consagres tu vida, que hagas esos votos. Y finalmente, una de las partes más hermosas de este pasaje es, y finalmente Dios los guía al puerto que deseaban. ¿Sabes qué? Dios quiere lo mismo que tú quieres, en el sentido, más que Dios sabe cómo hacerlo. Todos anhelamos muchas cosas, todos anhelamos el tener una vida llena, el tener una vida segura, y no es malo anhelarlo, es algo natural que Dios nos trajo a nuestro corazón. Sin embargo, muchas veces las decisiones que tomamos nos guían a la ruta contraria del puerto que deseamos. ¿Sabes? Solamente Dios nos puede guiar a ese puerto que verdaderamente es el puerto que deseamos, que es el puerto que anhelamos. Y muchas veces tiene que utilizar una tormenta para lograr el objetivo. En el caso de Pablo hubo desobediencia por parte de los marineros, por parte de las personas que tenían que tomar las decisiones, y les agarró la tormenta. Y tan es así que Pablo les redarguyó eso, les dijo, pues si nos hubiéramos quedado y no hubiéramos tomado esta decisión, no hubiéramos perdido la nave. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, no fue casualidad que ellos llegaran a la isla de Malta, porque ahí había gentes que tenían que escuchar el evangelio de labios de Pablo. Y bien, aunque hubo una tormenta, pero Dios los siguió guiando, Dios siguió al control. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, para llevarlos al puerto que desean. Pero Él sabe cómo. Así que muchas veces lo cuestionamos y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios? Tengo el caso muy chistoso de un amigo que lo iban a operar de un problema en su tobillo, de un amigo deportista. Y entonces estaba pidiéndole a Dios que no lo operaran. Y dijo, pero Dios, que se haga tu voluntad, ¿no? Y en una de esas iba bajando las escaleras de su casa y se tropieza y rueda. Y dice, Dios, ahora sí, ya ni modo, ya ahora sí me van a tener que operar, ¿no? Como algo chistoso resulta que ese golpe
le acomodó el hueso que estaba chueco. Y Dios a veces, o sea, suena algo chusco, pero Dios sabe cómo respondernos y de qué manera respondernos, ¿no? Aunque a veces veamos que es lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Bien, en este ejemplo, tal como los anteriores, hay un estribillo. Y en el estribillo se exhorta al oyente a alabar a Dios por su rescate. Y aquí le pide al pueblo, incluyendo los ancianos o los líderes, que lo alaben. Bien, pues nosotros hemos visto estos 4 ejemplos y somos espectadores de estos 4 ejemplos maravillosos de esta redención. Así que también somos espectadores de otros ejemplos con otras personas y también de nuestra propia vida. Así que con esto también somos nosotros exhortados a estar agradecidos y alabarle y hacer votos delante de él, no olvidando ninguno de sus beneficios. Bien, el siguiente estudio, Dios mediante, vamos a ver una lista preciosa de milagros que hace Dios para redimir a su pueblo y también para castigar a aquellos que se le oponen. Bien, muchas gracias. Bueno, veo con gusto que al final llegaron. Siempre que nosotros meditamos en Dios y sus grandes hechos, como este himno, mientras más profundizamos y escudriñamos o meditamos en su grandeza, la alabanza es mayor. Y precisamente muchas veces por vivir en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios términos, nos perdemos de mucho, ya que si hay algo hermoso en la vida es poder alabar y exaltar a Dios. Y muchas veces no lo hacemos porque ignoramos cosas de Él o no conocemos de Él lo suficiente, y esto nos priva de ese gran privilegio. Cuando todo esto acabe, cuando nuestra vida acabe, pasaremos una eternidad adorándolo porque tendremos una mayor conciencia de sus hechos. Pero mientras este tiempo llegue y estemos en este mundo, vamos a enfrentar muchas cosas. A mí siempre me gusta hacer una introducción a lo que vamos a ver porque es muy importante que podamos tener las bases suficientes sobre las cuales vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios nos pide o lo que Dios nos da. Estamos hablando de los dones espirituales. Ya la vez pasada vimos que Jesús tuvo la victoria total sobre el diablo, sus ángeles, sobre esta vida, y gracias a eso Él pudo redimirnos. Ahora en esta nueva vida en Cristo, cuando tú ya eres salvo, te enfrentas a una vida totalmente nueva, totalmente diferente. Y precisamente es ahí donde tú tienes que aprender a caminar. Vamos a leer algunos pasajes que son muy importantes. Gálatas 2:20 y 21 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros hemos hablado muchas veces, y a veces es un tema difícil de entender, de lo que es la naturaleza humana. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, y ahorita vamos a leer ese pasaje, el viejo hombre fue crucificado. Entonces, ¿cuál es esa naturaleza? Si Dios nos hizo nuevas criaturas, Dios nos dio un corazón nuevo, nos quitó la dureza producida por el pecado, nos dio un espíritu nuevo, nos dio su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar qué es lo que pasa en nosotros? Por ejemplo, tú muchas veces
dices, tengo que hacer esto. Por ejemplo, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y tú puedes decir, bueno, voy a salir a predicar el Evangelio. Sin embargo, te encuentras con una serie de luchas y con mucho trabajo para poder hacerlo. Intervienen pensamientos, emociones, interviene el orgullo, no te gustaría que te trataran mal, que te menospreciaran, etc. Pero para que nosotros podamos hacer una diferencia entre lo que nos pasa y para que podamos tener victoria, podríamos decir que esta nueva naturaleza humana consiste en el deber hacer, o sea, en la ley. Tienes que cumplir esto, tienes que cumplir lo otro, tienes que hacer aquello. Hablando de los dones, si Dios me da un don, tengo que ejercitarlo. Pablo había entendido muy bien esta situación y él sabía que tenía que crucificar, haciendo solo un recuerdo. Recuerden que Cristo murió en tu lugar, en la cruz, cuando lo recibes. Y desde el momento que Él tomó tu lugar, pagó por todos los pecados de tu existencia. Y Dios ya no te ve como tú te ves, con el deber hacer, sino Dios ya siempre te ve perfecto en Cristo. Entonces nosotros vamos a encontrar en la vida con el deber hacer o como Dios nos ve. Precisamente este pasaje, Gálatas 2:21, dice, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Esto quiere decir que en el deber hacer siempre vamos a fracasar. Y entonces, ¿cómo ir a Dios? ¿Cómo dejar que Él haga un trabajo en nosotros de manera que no fracasemos? Bien. En el siguiente pasaje que vamos a ver, Romanos 1, 6 del 1 al 8, dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aquí este texto es muy explícito en cuanto a esta relación. Entonces, nos debe quedar claro una cosa. Nuestra naturaleza humana representa la ley. Recuerden, en 1 de Juan, cualquiera que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 de Juan 3. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener esa victoria? No nada más en cuanto al pecado, sino en cuanto a nuestro servicio a Dios. Es muy fácil. Si nosotros entendemos que nada de lo nuestro puede generar las cosas como Dios quiere, entonces eso nos ayudará, en lugar de angustiarnos o culparnos, que muchas veces esto nos aleja de Dios, si no sabemos manejar las convicciones que el Espíritu Santo trae en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a poder responder correctamente ante Dios? Lo primero que pasa cuando tú te sientes agredido en algo es que respondes.
Alguien te grita fuerte y respondes al maltrato. Alguien te habla amablemente y respondes de una manera diferente. Entonces, es obvio que nuestros cuerpos, nuestro ser es sensible a todas las impresiones que recibe a lo largo de la vida. Sin embargo, estando en Cristo, aquí claramente se nos dice que nosotros ya, en un sentido, pasamos de una etapa a otra. Sin embargo, Dios nos dio la mente de Cristo, seguimos teniendo una naturaleza humana, pero tenemos que aprender a saber cómo funciona. Por ejemplo, pasaje que la mayoría conoce: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros ya sabemos que esas obras, que las obras humanas siempre irán al fracaso. Tu religión, vivida como tú quieres, siempre va a ir al fracaso. Tu trabajo para Dios, si no es Dios quien está gobernando tu vida, siempre va a ir al fracaso. Hoy vemos a muchas iglesias generando planes, proyectos, usan la mercadotecnia y muchas cosas para atraer adeptos, y aunque junten a mucha gente, difícilmente se van a salvar si no ponen las bases como deben ser, si no entienden lo que es, cómo es Dios, cómo actúa y cuál es la verdadera condición del ser humano. Entonces, si nosotros, aún ya renacidos, sabemos que las obras producidas por nuestra naturaleza humana van al fracaso, entonces tenemos que ir precisamente a las obras hechas por Dios. Pero entonces te vas a enfrentar otra vez a dos cosas: entre lo que Dios dice y lo que tú piensas. Ahorita te debe quedar muy claro que ya no hay viejo hombre porque ya fue sepultado si ya te convertiste. Ahora tienes una nueva naturaleza creada según Dios, pero esta se rige por las obras de la ley. Entonces podríamos decir, la naturaleza humana está conformada a la ley, a los 10 mandamientos. Y por la ley nadie se salva, porque la ley solo nos hace conocer nuestra condición pecaminosa. Recuerden, Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, la ley, su función era llevarnos a Cristo, cuanto más como creyentes, en cuanto a lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos hablando de lo que Dios nos está dando. Ahorita lo vamos a estudiar. En Romanos 8, del 9 al 13 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ven ustedes? La clave de todo está en que verdaderamente Dios gobierne tu vida. Cada vez que tú cedes a Dios tus derechos, o un derecho, un deseo, le estás entregando el gobierno. Nosotros ya sabemos que cuando Adán y Eva
pecaron. Al pecar, al hacerle caso a Satanás, le cedieron sus derechos, porque Dios le había dado a Adán y a Eva el dominio de la creación. Le cedieron sus derechos. Por eso es que el diablo reina, o dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno o bajo los principios del maligno. Pero Cristo ya vino, ya venció, ya le arrebató, que es lo que veíamos la vez pasada, recuerden. Y lo más importante es que su victoria le propició o le permitió darnos dones. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, para que tú puedas ejercer correctamente este don, necesitas aprender a depender absolutamente del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, esto ya estamos hablando de la naturaleza humana, de tus pensamientos, de tus deseos, de tus instintos, moriréis. Pero si por el Espíritu, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces quizá ahorita podamos entender por qué Pablo menciona en Gálatas 2:20 que con Cristo Él está juntamente crucificado. ¿Sí? Cuando Pablo da este pasaje, en este mismo capítulo de Gálatas, él había enfrentado a Pedro, porque antes Pedro comía ya, o sea, ya en la libertad en Cristo, ya no hay judío ni griego, varón ni mujer, etcétera. Todos somos uno en Cristo. Entonces Pedro tenía una vida de libertad y de convivencia con el pueblo gentil. Y como dice este capítulo 2, cuando vinieron de parte de la circuncisión, Pedro se empezó a retraer y en su hipocresía arrastró a Bernabé y a otros. Entonces Pablo tuvo que confrontarlo al ver que no andaba bajo los principios de la Biblia. Pero después de la confrontación menciona ese versículo de Gálatas 2:20. Entonces, si tú no entiendes que Dios es perfecto en su actuar, que Dios dio dones para que a través de su poder los pudiéramos cumplir, vas a fracasar en la encomienda que Dios te dio. Y vas a vivir frustrado, insatisfecho, con sentimientos de culpa. Y entonces, ese Dios que podía brillar en tu vida y ser el impulsor de tu entrega, se va a tornar un Dios poco visible, confuso, que no brille. Y entonces vas a perder el esplendor de la vida cristiana. Dice la Biblia que nosotros somos luz, porque vivimos en la luz. En 1 de Juan dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y todo aquel que viene a Cristo, al aceptar el testimonio de Dios, es luz. Luz a los demás también, si vive de acuerdo al Evangelio. Entonces nunca se nos olvide que cumplir la ley de Dios, en Ezequiel Dios te lo dice cuando dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos. Yo haré que los pongáis por obra. O sea, si Dios te dice que Él va a hacer todo, ¿de dónde sacas tú que tú puedes hacer? No es posible. Y es muy importante comprender esto precisamente por esta causa. Porque en nosotros, aún como nacidos de nuevo, no hay nada que pueda generar o agradar a Dios. Por eso Dios tuvo que generar esas obras que tienen un origen de amor perfecto, tienen el origen de la vida de Cristo. Recuerden, vamos otra vez a 1 de Juan capítulo 5. Dicen, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Al árbol se le conoce por su fruto. ¿Quién es el árbol bueno? Jesucristo. Nosotros no. Jesucristo es el árbol bueno. Entonces, en la medida que nosotros
dejemos de luchar por tener el control de nuestra vida, dejemos de luchar por hacer las cosas como a nuestro parecer deben ser, aún en cuanto a lo que es la vida cristiana y la congregación, vamos a fracasar. Y entonces, ¿dónde van a quedar los dones? ¿No? O sea, si tú tienes un atributo y no lo ejerces como debes, estás desbalanceado. Todos conocemos, por ejemplo, las ruedas de los autos. Si la rueda está desbalanceada, tiembla todo el auto. Y más, máxime en la medida que aumentas la velocidad. Pero si vas a un lugar especialista y te balancean la llanta, camina y fluye el carro de una manera maravillosa. Más o menos así es la vida cristiana. Cuando Dios es el dueño de tu vida, trae un balance a tu vida en todas las áreas. Y entonces puedes llevar a cabo obras que lo glorifiquen. Puedes llevar a cabo la encomienda porque Él es el que la va a producir. Entonces, dicho esto, el próximo versículo que vamos a estudiar de Efesios es el 4:11, que dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí Dios hace una distinción. Los apóstoles, incluyendo a Matías y a Pablo, aquel abortivo que él dice que fue convertido en el camino de Damasco, pero vio al Señor Jesús, ellos eran los que eran encargados de tener las revelaciones, de generar la doctrina, obviamente por inspiración divina, que iba a regir la iglesia. Podríamos decir que eran los apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, cuando ellos fueron dotados de esto, Dios acompañó junto con su dotación no nada más el tener la sabiduría o la luz espiritual, sino que también todo iba acompañado de milagros, como dice en Hebreos, ¿no? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros conforme a su voluntad. Entonces, la iglesia iba a ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Judas también te lo dice, que los apóstoles son los que fundamentan la iglesia y todo se tenía que probar a través de ello. Sin embargo, vemos que Dios nos habla también de otro tipo de personas que intervienen dentro de lo que es el propósito y el llamado de Dios. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y luego volví a Damasco. En ese tiempo Pablo tuvo una visión. Conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, que fue llevado al paraíso de Dios, donde le fueron reveladas cosas inefables que no le está permitido al hombre expresar. Quiere decir que Pablo fue arrebatado al paraíso mismo de Dios, donde Dios le dio la consigna y él fue precisamente incluido dentro de los apóstoles, así como dice él, como un abortivo. Por eso él declara en otra de sus cartas y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, básicamente los puntos que Dios le dio a los apóstoles de Cristo, que son los 13, fue poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo.
Punto número 2, recibir, declarar y escribir la palabra de Dios. Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Para que quede claro, Hechos 11:28, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Hechos 21:10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Entonces ahí vemos nosotros cómo Dios les había dado a ellos la autoridad, pero también les dio la potestad, que es el punto 3, de confirmar por medio de señales. O sea, cuando Dios actúa, todo sale perfecto. Por ejemplo, en la antigüedad, si un profeta declaraba algo y no se cumplía, obviamente era declarado como falso profeta y podían matarlo. Si un profeta declaraba algo y se cumplía, entonces tenían que reconocer que sí era profeta de Dios y que venía de parte del Señor. Por tanto, todo instrumento que Dios usa va a ser un reflejo en un sentido o va a ser una evidencia de la gracia de Dios actuando en la persona y trae un fruto para edificación, trae fruto para vida eterna. Y esta era la principal función de los apóstoles. Por eso es que todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Entonces ya sabemos, 66 libros, los libros del Antiguo, los libros del Nuevo Testamento, la ley y la gracia, complementados unos y otros entre sí, porque su autor es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es quien hace la obra de Dios. Es el que lo llevó a hacer señales. En 2 Corintios 12:12 dice, como las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Luego en Hechos 8:6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, etc. Entonces, el término apóstol de Jesucristo se integra para los 13 apóstoles quienes dieron la palabra de Dios, pero hay otro tipo de apóstoles y es precisamente los que son los de la iglesia, que son el profeta Ágabo, que son Felipe el evangelista y todos aquellos que Dios usó en ese tiempo, ya no para traer nueva profecía, sino para confirmar lo que ya estaba revelado, pero de todos modos ellos hacían señales que confirmaban que hablaban de parte de Dios. Entonces estaban Pablo, Silas, Timoteo, etc. Dice, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada contra ellos. Silas y Timoteo. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. En Tesalonicenses dice, saludad a Andrónico, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí, etc. Entonces aquí nosotros vemos que los apóstoles de las iglesias, igual sus ministerios fueron en la iglesia del primer siglo, muchos dicen la iglesia primitiva, pero en realidad fue donde se sembraron todas las bases, la iglesia del primer siglo, y Dios los usó todos en conjunto. Ahora, profetas, edificados sobre el fundamento de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, ¿sí? Aquí lo que quiere decir esto es que la iglesia no está basada en función de ideas humanas, ni en función de criterios humanos, sino en función de la palabra de Dios. Entonces, volviéndonos un poco atrás, ¿cómo puedo yo realmente cumplir el ministerio que Dios me ha dado? Viviendo estrictamente en función de lo que la
palabra de Dios ha revelado. Hay un señor que le he estado compartiendo mucho y me dio un escrito. Me dice, es que yo hice un comparativo de todas las otras religiones principales y me gustaría dártelo para que me digas. Y leyendo yo este escrito, me doy cuenta que primero que nada, muchos de estos de otras religiones se fusilaron muchas cosas de la Biblia, para empezar. Pero yo lo que vi en él es un extravío muy grande. A pesar de que él ya ha tenido contacto con el Evangelio, tiene un extravío muy grande en su forma de pensar. Entonces, ¿qué es lo único que puede darte a ti una plena seguridad? Primero, de que estás en el camino de Dios y que lo que Dios te encomienda que hagas pueda tener un fruto verdadero para vida eterna, es que plenamente actúe Cristo en ti. Si no actúa Cristo en ti plenamente a través de su Santo Espíritu, recuerden Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo no está en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no. Vive en él. Entonces, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Los tres son un solo ser, pero el Espíritu es el que nos dio Jesús con la victoria en la cruz, para que Él produzca el 100% de la vida cristiana, si es que tú quieres realmente, digamos, agradar a Dios y seguir su camino. Solo el Espíritu Santo puede producir esa vida. Por eso, de los pasajes que leímos al principio, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros somos, pensamos o hacemos fuera de la guía de Dios está en la ley, está fracasado y no va a traer fruto para vida eterna. A lo mejor tú te podrías preguntar ahorita, todo lo que yo he trabajado durante todos estos años, todo está fracasado porque realmente no he dependido de Dios. Bueno, para eso precisamente son estos estudios, para que nosotros entendamos, recapacitemos, ordenemos nuestra vida y sepamos que hay una forma de vida cristiana que no va a llevar fruto para nada. 1 Corintios 3, 13 al 15 te lo dice. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Aquí el fuego representa la fe. Si la obra de alguno permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, recibirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no se pierde, pero los beneficios de las obras, así como los dones que Dios nos da, que nosotros no cumplimos conforme al propósito de Dios y en los términos de Dios, nos van a hacer perder fruto para vida eterna. ¿Y dónde que Dios quiere darnos fruto para vida eterna? Si no, nos hubiera dado los dones. Dio dones a la iglesia para que la iglesia funcionara, ¿sí? Entonces, los dones, como les decía yo, que han ido terminando, etcétera, todos, mejor dicho, que terminaron, todos estos dones, los profetas, los apóstoles, los dones que Dios nos dio, Dios los dejó a la iglesia para edificación, pero para edificación en el cuerpo de Cristo, conforme a la guía absoluta y 100% de su Espíritu Santo, ¿sí? Recuerden, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está. Todos tenemos estos deseos. ¿Qué requiere la carne? Reconocimiento, prestigio, éxito, etc. Vivir en sus propios términos. Y dice la Biblia que este deseo pues, es contra el Espíritu. Y se oponen entre sí. Por eso tenemos estas luchas tan grandes dentro de nosotros en nuestra vida. Porque nosotros reclamamos reconocimiento. A lo mejor tú estás en una iglesia como esta y trabajas para Cristo y nadie te hace caso aparentemente. Y dices, es que nadie me reconoce, ¿no?
Es que a mí no me dan oportunidades, otros las tienen y a mí no me las dan. ¿Qué está interviniendo ahí? Tu orgullo. Porque cuando Dios actúa, todo es para la gloria de Dios. ¿Qué importa si nadie se entera nunca de una obra que tú hiciste si lo hiciste para la obra de Dios? ¿Ves tú? Entonces podemos caer en este tipo de trampas que son un tropiezo para que nosotros podamos servir a Cristo. Por eso es que los pobres en espíritu son los que ceden sus derechos a Dios. Y si tú, al momento de la conversión, le cediste tus derechos a Dios, porque si no, no te convertiste, le diste el gobierno de tu vida, ¿por qué le reclamas de la vida que Él te está dando? ¿Sí? Dice en Romanos 6, 19 y 20, dice: perdón, 20 en adelante. Por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de la ley es Cristo. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahí está. Como fruto la santificación y como fin. ¿De qué te sirve lo otro de lo que te puedes avergonzar? O sea, por eso Dios dice: sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Entonces ahí está precisamente la clave de poder ejercer bien tus dones, ¿sí? Entonces, volviendo aquí a la cuestión de los demás oficios, dice, ya estamos diciendo que debían conformarse todos los que servían a Cristo a las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces Pablo les dice, cuando está dando una exhortación, y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero después dice, mas el que ignora, ignore. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tú puedes tomar, aceptar o hacer precisamente lo que se te revela de parte de Dios. Pero si ignoras, allá tú. El que ignora, ignore. Pero el que reconoce los mandamientos del Señor, así como Pablo está hablando aquí, es el que es edificado y es el que va a poder hacer la obra de Dios. Y por supuesto, o sea, a unos apóstoles, a otros evangelistas. Ya sabemos que los apóstoles son la revelación, la confirmación de la voluntad de Dios. Luego los apóstoles de las iglesias apoyaban y hacían también milagros a los apóstoles, pero nunca se salían de sus revelaciones. Y luego vienen los evangelistas, que son los que proclamaban las buenas nuevas de salvación a los no creyentes. Entonces dice Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:5, lo que Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, aquí el punto de evangelista va aunado a predicar el evangelio. Eso es lógico para todos nosotros, ¿no? O sea, hay personas que hoy vamos a ver, personas que van a enseñar, que son los pastores y maestros, pero el evangelista tiene un don que es precisamente proclamar el evangelio. Por ejemplo, ¿quién de aquí conoce a Paul Washer? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Él dice que él no es pastor, él es evangelista, porque él tiene un pastor en su iglesia, dice, es un muchacho joven, es mi pastor, y yo lo obedezco y todo eso. Pero él es evangelista, él está dado para predicar el evangelio, ¿no? Entonces, eso es precisamente parte de los dones que Dios da de proclamar. Y los pastores y maestros precisamente es los que tienen el cargo o el liderazgo de la iglesia.
Y saben ustedes que dice, por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y saben ustedes qué quiere decir pastor o maestro? Apacentador. Fíjense, el que Dios le da el don y tiene la capacidad de reconciliar las almas con Dios, tiene la capacidad de encauzarlas por el camino de la salvación, etcétera. Que este también se identifica como ancianos, obispos, tienen la misma traducción. Ya ven que a veces en las iglesias dicen yo soy obispo, pero eso quiere decir exactamente lo mismo. Pero a final de cuentas, lo más importante de todo esto es, y lo debemos saber, y es lo que es importante enfatizar para el día de hoy, que el éxito en la obra de Dios es cuando Dios la produce absolutamente. Y entonces volvemos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir? Que siempre tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. En su palabra tenemos que conocerla bien, no nada más venir aquí a escuchar un ratito y ya. Tienes que por ti mismo buscar a Dios a través de la palabra, buscar sus enseñanzas. ¿Qué pasa cuando tú buscas a Dios de esta manera? Hebreos 13:20-21 te lo dice. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, y aquí viene en el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Ahí está la victoria en la vida cristiana. Cuando Dios produce en ti lo que es agradable delante de Él. Tu naturaleza humana no lo va a hacer, no lo puede hacer. Está conformada a la ley, requiere reconocimiento, prestigio, sus propios términos, etc. En cambio, el que vive para Cristo es precisamente el que Dios lo va a guiar y va a producir en él lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Ahí está la clave de poder servir a Dios en estos términos. 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Sí? Entonces, ahí está. Éramos como ovejas descarriadas, sí, pero ahora tenemos la palabra, ahora tenemos al Espíritu Santo, y otro término para pastor, obispo, etcétera, es anciano. Pedro nos lo dice, luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, ahí están los términos de la unidad en Cristo para servir a Cristo en este aspecto de estos dones que nosotros acabamos de analizar. Por tanto, si realmente nosotros queremos servir a Dios, entonces tenemos que ser crucificados con Cristo. Esto es, vivir para hacer su voluntad. Si tú vives para hacer su voluntad, tendrás la victoria sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el camino lo allanó Jesucristo. Jesús es el único que venció el pecado. Es el único que nos puede guiar por el camino de la victoria. Y sus instrucciones están plasmadas en la palabra de Dios. Así que, ¿quieres realmente servir a Dios? Empieza a meditar en todas estas cosas y trata de detectar qué áreas de tu vida no están al control de Dios, qué áreas reclaman de alguna manera reconocimiento, cosas así, para que vayas y las sometas,
Recuerden que nosotros fuimos comprados por precio, el precio de la sangre de Cristo. Glorificad pues, dice la Escritura, a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. O sea, no nos pertenecemos. Si viniste a Cristo, le entregaste tu vida y no, tu vida ya le pertenece a Él. Si todas las almas, dice Dios, que eran de Él, tú voluntariamente, y es lo que Él quería, le rendiste tu vida. Eso es lo que va a ser algo hermoso del cielo y de la convivencia eterna con nuestro Señor Jesús y Dios Padre. Va a haber una armonía total. Va a haber un requerimiento pleno de que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Judas, el hermano de Jesús, termina su carta diciendo: a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos vas haciendo entender cada día en forma más profunda, no nada más el que tú nos otorgaste dones, sino cuál es nuestra condición para poder ejercerlos con victoria y glorificarte en ello. Sabemos, Padre, que en nosotros no hay nada bueno. Sabemos que solo tú viviendo tu vida en nosotros es como nosotros podremos glorificar y tener victoria sobre el mundo y sobre el pecado. Te pedimos, Señor, que nos permitas estar meditando constantemente en esto y que reconozcamos que en tu palabra y en tu nombre han sido engrandecidas por sobre todas las cosas. Señor, te pedimos por que tú sanes a Ile y a Cris, también a Rocío, que la operaron del hombro, también restablécela. Te damos gracias porque Pati está aquí con nosotros, Pati López, tuvo la fuerza para estar aquí. Gracias, Señor. Tú sigue trabajando en su vida para sanidad. Y también, Señor, pues tú bendice a nuestra iglesia en todos los términos. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.